Magistrado y presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y que ha titulado su ponencia Documentación e información económica, productiva y organizativa aportada y discutida en la negociación colectiva de regulaciones de empleo y modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Agradecer a los organizadores que hayan contado conmigo y, desde luego, manifestar mi satisfacción por poder intervenir en una mesa con mi compañero Carlos, que creo que ha demostrado con una exposición extremadamente brillante la categoría como jurista y como laboralista. Bien, el tema que me toca desarrollar es la documentación en los periodos de consulta en las medidas de flexibilidad interna y externa, que, como sabéis, ha sido sin duda la madre del cordero en toda la litigiosidad que hemos vivido en estos años de crisis. En primer lugar, es importante destacar y partir de que los periodos de consulta son una manifestación propia de la negociación colectiva. El Tribunal Supremo lo ha manifestado así en sentencias de 16 y 20 de julio del 2015 y, por tanto, nos encontramos con un derecho en el que está en juego la libertad sindical en su vertiente funcional a la negociación colectiva. Se trata, en segundo lugar, de una negociación finalista. Y esta negociación con objetivos finalistas se predica tanto del despido colectivo como del resto de medidas de flexibilidad interna: movilidad geográfica, modificación sustancial, suspensión de contratos y reducción de jornada, inaplicación de convenios, en donde el objetivo siempre va a ser el mismo: evitar la medida, reducir la medida y aliviar sus consecuencias para los trabajadores afectados. Esa negociación, además, debe efectuarse en tiempo hábil. Y esto es enormemente importante porque, a mi juicio, el tiempo legalmente establecido en estos momentos no da juego suficiente como para que el periodo de consultas colme sus expectativas, que en definitiva es que la representación de los trabajadores se haga una valoración cabal de la situación en la que se encuentra y que le permita ofertar alternativas que permitan, a su vez, evitar la medida, reducirla o aliviar las consecuencias. Esta situación era más grave en la regulación precedente, porque ya sabéis que el periodo de consultas se iniciaba el mismo día que se conformaba la comisión negociadora, ¿no? Estamos hablando de despidos colectivos de empresas de menos de 50 trabajadores, será un tiempo de 15 días. Es verdad que la doctrina judicial y la jurisprudencia después ha venido a habilitar la posibilidad de prolongación del periodo de consultas siempre que haya mutuo acuerdo. Pero en el caso de que no haya mutuo acuerdo, evidentemente la limitación del tiempo hábil para poder conseguir los objetivos yo creo que es una realidad absolutamente manifiesta. Todos los negociadores, tanto los empresarios como los representantes de los trabajadores, están obligados a negociar de buena fe. Y esa negociación de buena fe pivota sobre la consecución de los objetivos que ya hemos reiterado. Por tanto, ambas partes están obligadas a conseguir que esos objetivos puedan ser reales. Si no lo consiguen, pues no lo consiguen, pero tienen que intentarlo de todas las maneras posibles, porque esas son las pautas exigidas en cuanto a la buena fe que se les reclama a los dos. Se trata de una negociación informada, información suficiente en los términos que planteaba anteriormente Carlos. En estos casos de negociación colectiva patológica, en la que está en juego la extinción de contratos colectiva o las medidas de flexibilidad interna colectivas, es evidente que el tener una información adecuada es la única manera de que los representantes de los trabajadores estén en condiciones de cubrir los objetivos que se les reclaman para el periodo de consultas. Y aquí me vais a permitir que haga una crítica, digamos, al sector sindical, porque evidentemente no se trata solamente de esperar a que la empresa promueva las medidas, porque los representantes de los trabajadores tienen derechos, ahora los iremos viendo, a la información, anteriormente los ha comentado Carlos, y que lamentablemente no se cumplen por las empresas y no se reclaman por los representantes de los trabajadores.
Es verdad que los trabajadores pueden plantear que se les dé la información prevista en el 64.2, la información trimestral de sector, movimiento de mercado, situación específica de la empresa, y la prevista en el 64 en cuanto a la información que se da a los socios de las sociedades mercantiles. Si los representantes de los trabajadores, si los sindicatos tienen un seguimiento sistemático y riguroso de los datos contables de la empresa y de la evolución de la empresa, cuando se activa la medida, cuando se intenta promover la medida de flexibilidad interna o externa, se estará en condiciones mucho más óptimas de poder reclamarlos. De hecho, ya sabéis que actualmente el 153.4 de la Ley Reguladora de Jurisdicción Social prevé un conflicto colectivo específico para reclamar información por parte de los representantes de los trabajadores a la empresa. Se usa, repito, de una manera prácticamente marginal. Y esto, insisto, es absolutamente capital para que esas limitaciones de tiempo que actualmente tienen los periodos de consulta puedan subsanarse. El siguiente punto importante que hay que tener aquí en cuenta es que la información requerida, que ahora iremos viendo de manera sistemática, tiene que ser información pertinente. Y nuevamente nos vamos a los objetivos finalistas. Es decir, tiene que ponerse sobre la mesa la totalidad de la información que sea necesaria para que el periodo de consultas alcance sus fines. Ya sabéis que hay una documentación legal exigible, una documentación reglamentaria 1483-12 exigible también. Pero además de esa documentación, cabe la aportación de una documentación complementaria, siempre y cuando, ahora lo veremos con cierto detenimiento, se acredite que esa documentación es necesaria para conseguir los objetivos propuestos. Por tanto, el elemento clave que tenemos que tomar como referencia es ese. Vamos a poder exigir en el periodo de consultas la información que sea necesaria para alcanzar objetivos, pero la carga de la prueba va a corresponder a quien reclame esa documentación complementaria, de que efectivamente es documentación decisiva para que el periodo de consultas pueda alcanzar sus fines. Hay otra regla general, y lo digo porque a estas alturas de esta historia, del rodaje, que ha sido masivo, probablemente el más grande en la historia del derecho laboral de instituciones concretas, ¿no? Todo el tema de impugnación de medidas de flexibilidad interna y externa en 4 años de rodaje ha sido, en fin, prácticamente inabarcable. Si habéis visto la ponencia que os he presentado, veréis el enorme volumen de sentencias que se ha producido en relación con esta materia. Bueno, pues hay una máxima absolutamente clara que conecta con la idea de buena fe en la negociación colectiva. Todas las irregularidades y defectos que se produzcan en la negociación colectiva hay que denunciarlas en el periodo de consultas. Lo que no cabe es ocultarlas en el periodo de consultas e intentar litigarlas después. ¿Por qué? Pensemos, por ejemplo, en los supuestos clásicos. Un grupo de empresas de efectos laborales. Tú negocias durante el periodo de consultas con quien es la empresa formal y lo asumes y no cuestionas su condición de empleador, cuando tienes obligación de cuestionarlo, porque el empleador real es el conjunto de empresas que conforman ese grupo de empresas de efectos laborales. Y luego lo llevas a juicio. Pues evidentemente estás quebrando las reglas de la buena fe en la negociación colectiva. Y esto es predicable para cualquier tipo de irregularidad. Conformación de la comisión negociadora, definición de quién es el empleador, documentación pertinente no aportada, los problemas que hayan producido en el propio proceso negociador desde la perspectiva de la buena fe y de la consecución de los objetivos finalistas. Esto es absolutamente importante y lamentablemente continúa produciéndose. La última sentencia nuestra es de 23 de septiembre de 2016. Bueno, pues con las 2 irregularidades. No se discutió que la empresa era un grupo de empresas y no se discutió de manera adecuada la pertinencia de la documentación en el periodo de consultas, con lo cual, evidentemente, genera un obstáculo insalvable que hay que conseguir resolver. Y con esto pasamos ya a la documentación que se tiene que aportar. Es importante que tengamos en cuenta que el artículo 124.11 contempla, como consecuencia de no aportar la documentación exigida en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, aquí conviene que tengáis en cuenta que la documentación reglamentaria entra también ahí, porque el 51 habla de la propia documentación y la del reglamento. Por tanto, la no aportación es causa de nulidad directamente. ¿Qué sucede?
que el Tribunal Supremo introduce una sentencia, 27 de mayo de 2013, la que además se marca un antes y un después en relación con la caracterización de los grupos de empresas de efectos laborales, donde viene a decir que la documentación reglamentaria no es una documentación o no es requisito ad solenitatem, de manera que puede no aportarse la documentación siempre que se acredite que no ha impedido que el periodo de consultas alcanzara sus fines. Carga de la prueba de quien no aportó la documentación, obviamente. Si yo no he aportado las cuentas provisionales del año concreto en que promuevo, tendré que acreditar, tendré que demostrar que efectivamente esto no ha impedido que el periodo de consultas alcance sus fines. Aún así, no habría que quedarse satisfecho, porque, claro, evidentemente, cuando ha habido acuerdo, pues el periodo de consultas ha alcanzado sus fines, pero ese acuerdo se ha podido producir en fraude. Y se ha podido producir en fraude en la medida en que no se aportó documentación que permitiera que el conjunto de la representación de los trabajadores pudiera hacerse un cabal conocimiento que le permitiera cubrir de manera rigurosa las expectativas que tenía el periodo de consultas. Bien, con esto, repito, pasamos directamente a las causas. La causa económica, como sabéis, hay tres hipótesis. Una primera es pérdidas actualizadas, que era la tradicional, la que históricamente existía en nuestro país. La segunda, pérdidas previsibles. El tema tiene su cierta gracia porque recordáis que en la exposición de motivos del Real Decreto Ley 3/2012 se hablaba de que la regulación anterior era inadmisible porque obligaba a meterse en presunciones y en valorar si efectivamente la medida iba a asegurar la viabilidad futura de la empresa o la pervivencia del empleo y que eso había que cortarlo, ¿no? Y resulta que en este caso, pues no es así, y te colocan como posible opción para extinguir contratos el que se acredite que hay pues una situación de pérdidas previsibles, es decir, que no se han realizado, pero se supone que se van a realizar. Y por último, reducción de ingresos y ventas en 3 trimestres consecutivos. Recordad, esto también es enormemente importante porque la frontera entre la medida extintiva y las medidas de flexibilidad interna es una frontera de cristal. 2 trimestres consecutivos frente a 3 trimestres consecutivos. Y, por tanto, ¿qué significa esto? Pues que si el empresario es inteligente y promueve medidas de flexibilidad interna con base a esto, pues en el supuesto de que concurra esa causa y no se haya admitido, se carga enormemente de razón para dar el salto cualitativo de la extinción en el momento en que supere el umbral de los 3 trimestres consecutivos. Primer documento, memoria. La memoria es el mapa del periodo de consultas y, por tanto, una hoja de ruta que tiene que trazar el empleador para acreditar causas, para acreditar intensidad de las causas y para acreditar de qué manera afectan a los contratos de trabajo. Ya sabéis que el medidor, lógicamente, va a ser que en aquellos supuestos en que las causas tengan tal intensidad que vacíen de contenido económico a los contratos de trabajo, el despido sería justificado. Cuando no sea así, pero si haya una influencia con respecto a la rentabilidad de los contratos, procedería las medidas de flexibilidad interna por todos conocidas. Evidentemente, la memoria es un documento exigente y no puede ser un documento formalista, sino un documento que realmente trace esa hoja de ruta en los términos que os acabo de citar. Hay una sentencia interesante del Supremo de 27 de enero del 14 que se manifiesta en ese sentido. Además de eso, el empresario puede aportar la documentación que se le cante, así lo dice, la que considere oportuna. Cualquier tipo de documentación que le permita cubrir esos objetivos que hemos visto con anterioridad. Pero en todo caso, y de manera perentoria, el artículo 4 del Real Decreto 1483 dice, usted además de eso tiene que aportar las cuentas anuales debidamente auditadas, salvo que no sea obligatoria la auditoría, en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2010, que naturalmente tiene que acreditarse por la empresa. No concurren los requisitos para que yo audite y, por tanto, tiene que probarlo, en el caso de que esto pueda discutirse. Y, además, las cuentas provisionales del periodo inmediatamente anterior a la promoción del periodo de consultas. Fijaos que en esto la doctrina judicial y la jurisprudencia ha sido flexible. Ya os subrayaba anteriormente el problema del tiempo hábil.
Bueno, pues está pasando de manera recurrente que las empresas no están aportando toda esta documentación al inicio del periodo de consultas, la van aportando a lo largo del tiempo. Bien, en la medida, y ese va a ser el elemento decisivo, que no haya impedido que el periodo de consultas alcance sus fines, las aportaciones tardías, veréis que en la ponencia hay casos en que se ha aportado las cuentas del ejercicio anterior consolidadas y auditadas el día anterior a que concluya el periodo de consultas. Por tanto, desde un punto de vista, en fin, objetivo, creo que no hace falta hacer grandes valoraciones, es obvio que no hay tiempo hábil para poder conocer. Pero ¿qué pasa? Si concluye con acuerdo, pues evidentemente se pierde la razón, se carga de razón la otra parte en el sentido de que ha procurado los objetivos correspondientes. Bien, hay algunos supuestos que os cito a título de ejemplo y a uña de caballo. Claro, si no ha vencido el plazo para la formulación y aprobación de cuentas, ya sabéis que termina el 31 de marzo del año siguiente, pues lógicamente el empresario no va a aportar esas cuentas, aportaría unas provisionales, sin perjuicio de que estaría obligado a aportarlas inmediatamente después de que hayan sido formuladas y aprobadas con la debida auditoría. Esto es claro. Y si eso se ha producido una vez concluido el periodo de consultas, tiene que presentarlas en el acto de juicio. Es un tema, nosotros lo manifestamos así, sentencia Panrico, y que en esto fue confirmado por el Tribunal Supremo, que no, usted tiene que aportar la documentación, porque es la manera de contrastar aquellas provisionales y por tanto no auditadas, no fiables en definitiva, cuando ya las obtiene con todas las consecuencias correspondientes. Se ha admitido también por el Tribunal Supremo que aunque no se aportaran las cuentas aprobadas y auditadas y se aportaron provisionales, si luego se acredita que son totalmente coincidentes, pues se ha considerado que efectivamente tampoco impidió que el periodo de consultas alcanzara sus fines. O, finalmente, en supuestos en donde se demuestre de manera clara y contundente que el periodo de consultas ha alcanzado sus fines, en los términos que os comentaba con anterioridad, es decir, que es cuando ha terminado con acuerdo, particularmente acuerdos en donde no solo se han aprobado las medidas por la mayoría de la comisión negociadora, sino que ha sido refrendado pues, por un gran porcentaje de trabajadores afectados. Voy a dar algunos toques que me parece que son relevantes en relación con el informe de auditoría. Hay una vieja doctrina de la Sala de Cataluña, una sentencia de 25 de mayo del año 2009, donde se decía que el informe de auditoría tiene presunción de veracidad. Bueno, esto yo lo niego radicalmente, no es así. Ni el Real Decreto Legislativo 1-2011 ni la Ley 22-2015, que entró en vigor el 1 de junio de este año, prevén en absoluto presunción de certeza para el informe de auditoría. El informe de auditoría lo que hace es contrastar si efectivamente las cuentas responden fielmente a los datos existentes, contrasta patrimonio, contrasta situación financiera de la empresa y contrasta si memoria e informe de gestión se acomodan las cuentas o no. Es enormemente importante el examinar ese informe de auditoría porque el auditor, y así lo dice el artículo 13 de la Ley 22-2015, tiene la obligación de ser escéptico en cuanto a las cuentas. Lo dice la ley, en fin, que es bastante llamativo, ¿no? Lo dice así. Dice, oiga, usted tiene que ser escéptico, tiene que no fiarse de las cuentas que le dan. Y, por tanto, tiene que poner en cuestión todas aquellas operaciones contables que considere que no se ajustan a derecho, que no están suficientemente fundadas. ¿Qué es, en definitiva, el papel, el valor añadido que introduce el auditor al control de cuentas? Pues su crédito profesional. Y su crédito profesional pasa porque haya hecho la auditoría como Dios manda. Es decir, que la auditoría sea inteligible, sea razonable y se acomode a las normas contables. Si hace poesía, pues no, su crédito profesional no vale. Os pongo un caso que me parece importante. Sentencia nuestra, 28 de marzo de 2014, que ha sido confirmada por el Tribunal Supremo, supuesto en el que una empresa de telefonía adquiere 2 teléfonos de estos para la compra, ¿no? Por el módico precio de 38 millones de euros. Y al año siguiente se produce una amortización del fondo de comercio que comporta que lo que valía 38 millones de euros el año anterior pasa a valer 17 millones de euros el siguiente. Y eso lleva a situación económica negativa. Nos vamos al informe de auditoría y dice, esto se ha hecho con arreglo a valores de mercado. Oiga, ¿pero qué valores de mercado? Porque los valores de mercado hay toda una serie de elementos para juzgarlos. Póngalos usted sobre la mesa, hágalo valer. Gánese su sueldo, señor auditor.
porque ese es su crédito profesional. Y si no lo hace así, pues apague y vámonos. Por el contrario, supuestos en donde parte del debate tiene que ver con que la empresa ha modificado criterios contables, que esto es técnicamente posible en principio, porque ya sabéis que esto de la contabilidad es un arte difuso y complicado, y, en fin. Entonces, el auditor tiene la obligación de constatar si ese cambio de criterios contables, que significaba ni más ni menos que en el criterio precedente, el EBITDA era positivo y con el nuevo es negativo. El tema tampoco es relevante o no es esencialmente relevante, ahora os explicaré por qué, pero bueno, evidentemente tiene su importancia. Bueno, pues parece que es lógico, parece que va de suyo que el auditor se moje, y se moje en derecho y con arreglar las reglas del plan de contabilidad. Sentencia nuestra de 23 de septiembre de este año. La aportación de las cuentas provisionales. Bueno, las cuentas provisionales, son unas cuentas que no existen contablemente, no existen como tales, ¿no? Por tanto, hay que fabricarlas. Las cuentas provisionales reúnen exactamente lo mismo que las cuentas definitivas. Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado neto de patrimonio, flujo de efectivo y informe de gestión y memoria. Bueno, nosotros abrimos una línea doctrinal diciendo que todo menos el informe de gestión y memoria. Claro, no tiene lógica que un periodo provisional comporte informe de gestión y memoria cuando la medida ya tiene memoria. Y este tema, aunque el Supremo nos dio un capón importante en el asunto Traxa, como todos sabéis, sentencia de 20 de octubre de 2015, esto sí lo ratifica. Dice, efectivamente, tiene razón la sala de instancia, por tanto hay que dar el resto de contabilidades, pero no necesariamente la memoria, el informe de gestión, porque se subsana con la aportación de la propia medida. Las cuentas no tienen que estar auditadas, sentencia de 30 de las provisionales, me refiero, 30 de mayo de 2014, la no aportación injustificada de las cuentas provisionales, el caso Liberbank. Acabamos de poner una sentencia, también de 23, no es la misma, es otra, de 23 de septiembre de 2016, y hemos anulado la medida. Era un tema en el que la empresa está en el FROB, en fin, está en una situación complicada, va a pasar al mercado secundario y deciden que no tienen que informar de las cuentas provisionales, cuando, ya lo decía Carlos anteriormente, el deber de sigilo, el deber de secreto es la contrapartida a la política de libros abiertos, que en definitiva es la que creo que propugnamos, ¿no? Y que creo que, en fin, los empleadores deberían jugar a eso, si no tienen nada que ocultar, claro, porque esta es la clave. El sindicalismo inglés utilizó en los gloriosos años 60, antes de Thatcher, esa idea, ¿no? Libros abiertos, en definitiva, para poder acceder con transparencia a la información correspondiente. Aquí hay una herramienta que me parece que es absolutamente usable y que puede dar enorme juego, que es el libro de cuentas e inventario del artículo 28 del Código de Comercio. Bueno, pues las empresas, al menos trimestralmente, en ese libro tienen que meter absolutamente todas las partidas contables del Plan General de Contabilidad. Lo tienen que llevar trimestralmente. Fijaos que esto conecta también con la prueba de la reducción de ingresos y ventas de los 3 trimestres consecutivos. O sea, hay unos documentos que tienen que soportar materialmente ese tipo de medidas. Por tanto, en todos aquellos casos, ahora veremos cómo juega esto, que no es tan fácil. Pero bueno, en todos aquellos supuestos en que efectivamente se tengan dudas sobre la fiabilidad de las cuentas provisionales, dudas racionales, podrá pedirse el acceso al libro de inventarios y cuentas, a efectos de contrastarlas con todo lo que ello comporte. Os he situado en la polémica muchos aspectos polémicos, entresaco algunos de ellos. Por ejemplo, reservas voluntarias, 2 sentencias de Castilla-La Mancha de 16 y 23 de septiembre de 2014, en donde vienen a decir que aunque la empresa tenga reservas voluntarias, eso no es relevante si se acredita que su situación económica es negativa en cuanto al resultado neto del ejercicio. Curioso el tema de dividendos, reparto de dividendos. Mi amigo Enrique Lillo, aquí presente, siempre se mosquea con eso y dice, bueno, venga, pero aquí están repartiendo dividendos. Bueno, pues en sentencia de 14 de octubre de 2015 el Tribunal Supremo dijo, no, si usted está repartiendo dividendos del ejercicio, aparte de que vulnera la ley, porque la ley impide que en una situación de pérdidas se estén repartiendo dividendos, no habría situación económica negativa. Pero, sin embargo, hay otra sentencia posterior, de 14 de octubre de 2015, ponente tu amigo García de la Serrana, en donde dice que, bueno, como se reparten dividendos, pero de un ejercicio precedente, en que hubo un resultado positivo.
y por tanto lo valida a estos efectos. Lo que os comentaba anteriormente, EBITDA, EBIT, margen bruto, resultado de explotación, que sin duda son relevantes, hay que jugar con ellos, son elementos contables muy importantes, pero el Tribunal Supremo, de manera ya muy rotunda, ha dicho que aunque el EBITDA de una mercantil sea positivo, claro, si ya el EBITDA es negativo, ya paga y vámonos. Pero claro, si no le ha permitido enjugar la situación de pérdidas y estamos ante pérdidas millonarias, pues evidentemente eso generaría situación de económica negativa. Pérdidas previsibles. Bueno, pues hay que aportar los mismos documentos más el informe técnico. El informe técnico aquí es decisivo. Situación del sector, situación del mercado, situación de la propia empresa. Aquí es muy importante, os recuerdo la crítica que yo hacía anteriormente, 64.2 del Estatuto de los Trabajadores coincide matemáticamente con la información que el empresario tiene que dar trimestralmente a los representantes de los trabajadores. Es decir, si el empresario ha cumplido su obligación, los trabajadores cada trimestre ya van a tener la mosca detrás de la oreja y ir precaviéndose para encontrarse la posibilidad de que se produzca una medida de este tipo basada en pérdidas previsibles. Se trata de una prueba exigente. En sentencia nuestra de 15 de julio de 2014 se razona esto, creo que con bastante rigor. Oiga, mire usted, esto que os comentaba anteriormente, bueno, pues ahora ya el empresario no tiene que probar que hay una situación de riesgo del funcionamiento de la empresa, en fin, de viabilidad futura, ¿vale? Estupendo. Pero sin embargo, el trabajador se va a encontrar con que una situación de pérdidas no actualizadas, sino previsibles, pues puede liquidar su puesto de trabajo. Por lo tanto, es absolutamente necesario que la prueba sea enormemente exigente. Y de hecho, yo creo que en general esta es una herramienta que ha funcionado poco. Ha estado ligada habitualmente a supuestos de empresas monocliente que acreditan la pérdida de un cliente, por tanto en ese momento no tienen pérdidas, pero parece obvio que lo van a tener, supuestos en que ha habido un incremento geométrico de los gastos y una reducción brutal de los ingresos que de manera racional lleva a esa dirección. Hay una sentencia de la Sala de Navarra de 24 de marzo de 2014 que las conecta las pérdidas previsibles pues también con la situación de reducción de ingresos y ventas en 3 trimestres consecutivos. Es decir, si tú en 3 trimestres consecutivos estás teniendo una bajada exponencial, aunque todavía no tengas pérdidas, pues parece bastante razonable que esas pérdidas se actualicen en un futuro más o menos inmediato. Bien, en cuanto a la reducción de ingresos o ventas, también documentación común, conecta con la información del 64.2, una vez más, porque tiene que darse información de la situación de la empresa en cada trimestre, documentación fiscal y contable, ahí entraría en juego el libro la cuenta de pérdidas y ganancias del artículo 35.2 del Código de Comercio y nuevamente el libro de cuentas e inventarios del artículo 28 del Código de Comercio, donde se apuntan al menos trimestralmente todas las partidas contables que luego finalmente van a ser la base con la que se harán las cuentas definitivas. Grupos de empresa. Bien, el reglamento, el 1483, solo contempla los grupos de empresa mercantiles, los que se han venido llamando por la doctrina fisiológicos, ¿no? Mi amigo Cristóbal Navarrete, ¿no? El grupo fisiológico. Entonces, ¿cuál es este? Pues es el que cumple los requisitos del Código de Comercio, artículo 42 del Código de Comercio, y por lo tanto es una empresa dominante que controla directa o indirectamente. Si queréis, la norma 19 del Real Decreto 1514 de 2007, que aprueba el Plan General de Contabilidad, es más claro todavía. Existe grupo mercantil cuando una empresa decide la política financiera de otra y la política de explotación de otra. En definitiva, toma las grandes decisiones, también estas, las de flexibilidad interna y las de flexibilidad interna. Os recuerdo que la directiva comunitaria en esto es muy rotunda, porque dice que el empresario que promueve el despido no puede escudarse en que el empresario dominante no le da la información para tener que cumplir con las obligaciones informativas que estamos viendo aquí. Por lo tanto, hablando de grupo mercantil, tiene que aportar las cuentas consolidadas de los 2 años anteriores debidamente auditadas y las cuentas provisionales que correspondan. Evidentemente, el elemento decisivo en esta materia es si hay obligación de consolidar o no. Carga de la prueba, nuevamente, le corresponde a la empresa que promueve. Yo pertenezco a tal grupo, como pertenezco a tal grupo,
tengo que consolidar, aporto cuentas consolidadas. No tengo que consolidar, no aporto cuentas consolidadas y pruebo por qué no tengo que consolidar las cuentas correspondientes. Aquí, el Real Decreto Ley 3 introduce una novedad absolutamente disparatada, a mi juicio, en las exigencias del artículo 4.5 del Real Decreto 1483-12, porque lo que dice es que si la sociedad dominante no está domiciliada en España, no tiene que aportar las cuentas consolidadas, y se queda a escuadra, Claro, las cuentas consolidadas, y sobre esto la jurisprudencia civil, veréis en la ponencia múltiples sentencias, es rotunda, tiene una finalidad muy clara, es asegurar la transparencia de la empresa desde una doble perspectiva, socios y acreedores, particularmente en este caso acreedores débiles, los trabajadores. Y por tanto la consolidación de cuentas, aunque sea con una empresa dominante en el extranjero, es absolutamente clave. Si veis, en el propio 45 se deja claro que en todo caso tienen que registrarse esas cuentas en el registro mercantil. Esto es importante que se tenga en cuenta. Bueno, pues el legislador dice que si no está domiciliada la empresa en el Estado español, pues no tiene que aportar las cuentas consolidadas. Mi experiencia, no sé la tuya, yo hasta ahora todos los casos que he tenido han aportado las cuentas consolidadas, y lo cual demuestra, en fin, cierto sentido común por parte de las empresas en relación con esta materia. De todas maneras, conviene que tengáis en cuenta también que la apuesta del legislador español en los artículos 8 y 9 del Real Decreto Legislativo 1/2010 es domicilio real, no formal. Es decir, una empresa puede estar domiciliada en Luxemburgo, pero si su administración y dirección está radicada en el Estado español, si su principal establecimiento y su administración está en el Estado español, pues evidentemente se entiende que está dentro del Estado español y por lo tanto tendría que cumplir el requisito correspondiente. Pero a esto voy a algo que planteaba anteriormente Carlos, y es el vacío legal que de alguna manera se plantea en cuanto a la información de grupos de empresa. Yo creo que esto es perfectamente subsanable con el 42.5 del Código de Comercio, porque el 42.5 del Código de Comercio dice que los socios de las sociedades mercantiles sometidas o dependientes de un grupo mercantil tienen derecho a la información consolidada correspondiente. Y el 64 del Estatuto de los Trabajadores no pone limitación. Dice que los representantes de los trabajadores tienen derecho a la misma información que los socios. Por tanto, en estos supuestos puede reclamarse y cuando la empresa no los dé, conflicto colectivo 153, a exigir la documentación correspondiente. Y ya veremos a ver qué juego da en la jurisprudencia, porque tiene razón Carlos, evidentemente hay muy poco y se ha sido extremadamente cicatero en relación con un tema en el que, y digo autocríticamente también, en el que bueno, pues nos hemos pegado un poco a la letra de la ley, cuando probablemente hay que hacer un esfuerzo importante desde esas perspectivas finalistas a las que nos referíamos con anterioridad, ¿no? Bien, en el caso de que la empresa no esté obligada a consolidar, tiene que aportar la misma documentación de todas las empresas, siempre que estén radicadas en España, se dediquen a la misma actividad y haya créditos, acreedores y deudores entre sí. ¿Qué significa esto? Empresa que promueve el despido, grupo mercantil no obligado a consolidar, tiene que advertir qué empresas son, si están radicadas en España o no, si tienen la misma actividad y si tienen saldos acreedores y deudores, porque este es el elemento que va a permitir el juego correspondiente. Grupo a efectos laborales. Bueno, ya sabéis que el Tribunal Supremo marca un antes y un después, a raíz de la sentencia del 27 de mayo de 2013, hay muchísimas después. Particularmente creo que, en fin, con un giro enormemente restrictivo, la sentencia Traxa, que revoca la nuestra, en relación con este tema, pero que básicamente conecta la idea de grupo de empresas a efectos laborales con dos ideas fuerza: concurrencia de fraude de ley y concurrencia de abuso de derecho. El fraude de ley se va a manifestar esencialmente en confusión patrimonial y confusión de plantillas, y el abuso de derecho en uso abusivo de la personalidad jurídica. Os mando algunas notas, en fin, de temas más o menos polémicos. Primero, el tema del cash pooling. Muchas veces cuando la gente oye cash pooling se le ponen los pelos de punta y dice, bueno, aquí hay confusión patrimonial. Bueno, lo normal es que lo haya, pero evidentemente si hay un contrato de cash pooling, que es lo primero que tendréis que reclamar cuando se acredite que hay cash pooling, pues sería un documento pertinente. Oiga, cash pooling, muy bien.
accedamos al contrato correspondiente de cash pooling y veamos si efectivamente hay transparencia, si las partidas están perfectamente definidas y si no se produce confusión en relación con ese tema. La doctrina civil, sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 27 de enero del 14 y de Barcelona de 20 de enero del 14, así lo sostienen. Por tanto, solo el cash pooling admitiría la concurrencia de confusión patrimonial cuando no haya control financiero. Por tanto, la transparencia y operaciones totalmente indiscriminadas, etc. Sentencia interesante de la Sala de Valencia de 2 de marzo de 2014. Falta de transparencia, una sentencia magnífica de Valladolid, el ponente es nuestro compañero Rafa López Parada, de 8 de enero de 2015. En todos aquellos casos en que hay oscuridad en relación con este tema, la cosa está clara. Ya sabéis que en el marco de los grupos mercantiles hay un doble juego. El juego del privilegio de grupo frente a las empresas. El grupo mercantil, como vemos, es una opción legal, una opción admitida por el legislador, pero claro, si se pone el acento en el privilegio del grupo, por tanto, esencialmente de la empresa dominante, frente a las empresas dominadas, a las que se descapitaliza, a las que se las mete patentes, que ahí es donde está el gran problema en relación con este tipo de movimientos, con unos precios que no son precios de mercado. Por tanto, imposibilitan el libre juego de competencia, que es lo que daría lugar al conocimiento de la confusión patrimonial. Evidentemente, la utilización descontrolada de personal implicaría confusión de plantillas, decía nuestra interesante de 12 de junio de 2014, y importante que estudiéis la sentencia de Traxa, del Supremo. Nosotros habíamos dicho que los servicios transversales de 600 trabajadores de la empresa Traxa, que se utilizaban indistintamente para Traxa y para Traxatet, implicaba confusión patrimonial. ¿Por qué? Pues porque no había mercado. Es que no había regla de mercado. Es que es imposible que haya regla de mercado entre Traxa y Traxatet. Bueno, pues el Supremo nos da un capón y dice que sí, que como estaba documentado, es que se lo hemos negado nunca, claro que estaba documentado. Ahora, el problema es que usted me tendrá que acreditar en un mercado comparable que efectivamente está haciendo conforme a las reglas establecidas en el Código de Comercio, y si no me lo admite, pero bueno, eso es lo que dice la jurisprudencia y por tanto citó. El uso abusivo de la personalidad jurídica se relaciona fundamentalmente con el privilegio desproporcionado del grupo, del interés de grupo frente al de la empresa. Yo creo que una sentencia interesante, ha sido confirmada, la sentencia Bureau Veritas, la nuestra, era un caso muy peculiar en que una de las empresas dominadas no tenía dirección, pero ninguna dirección no tenía. Entonces la letrada que vino a defender, porque es una estupenda abogada, nos dijo: señoría, es que nosotros no tenemos dirección porque la hemos externalizado. Y yo esto de la externalización había oído de todo menos la dirección. Y entonces nosotros le replicamos con una frase, creo que, bueno, que ha hecho su cierto estado, ¿no? Y era que dijimos: no se puede jibarizar a las empresas. Es decir, una empresa sin cabeza no es una empresa, es un departamento de otra. Y el Supremo efectivamente admitió esa tesis. Bien, ¿cuál es el debate inmediato? Pues las operaciones vinculadas, las operaciones dentro de las empresas del grupo, que como sabéis, y esto es rotundo, artículo 18 de la Ley 2714, tienen que hacerse en términos de mercado. Así lo dice el artículo 16 del Real Decreto 1777 y el 17 también. Los análisis de comparabilidad y de costes en las operaciones que se hagan por estas empresas tienen que hacerse con arreglo a pautas de mercado que están perfectamente tasadas en el Plan General de Contabilidad. Y por dentro eso tiene que alumbrar, tiene que aparecer, saber las operaciones que puedan ser discutibles, si efectivamente se han hecho en condiciones de mercado o hay confusión patrimonial. Que yo te hago una operación en plan tramposo y por tanto genero una situación económica negativa. Y aquí entra en juego, yo creo que una herramienta que se puede utilizar de una manera adecuada, pero exige, a mi juicio, para hacerlo bien, el que haya realmente un seguimiento de la situación de la empresa de siempre, no empezar, no activarse cuando hay que poner la venda a la herida, sino mucho antes de la herida. Hay que seguir la información de la empresa, cuando esta no la dé, ten en cuenta que las empresas tienen que registrar, como es natural, sus resultados, es decir, que con independencia de que los reclaméis judicialmente, hay acceso al registro.
Por tanto, hay que hacer esos seguimientos de manera sistemática. Esto es muy importante. Y, por tanto, saber cuáles son las operaciones concretas sospechosas. Esto se puede colegir con bastante facilidad con las memorias e informes de gestión y particularmente con los informes de auditoría. Todos aquellos informes en donde se objeten partidas contables, pues son ya una pista que hay que seguir, que hay que continuar profundizando para poder llevarlo adelante. Bueno, ¿cuáles son las reglas en cuanto al acceso a las cuentas, libros y cuentas y correspondencia de las empresas? Primero, la contabilidad de las empresas es secreta. Artículo 32.1. Esta es la regla general. Regla general. Y por tanto que prima. Excepción, pues hay varias excepciones. Una de ellas, en el propio 32.2, se dice que es la reestructuración de plantillas y entra todo. Entra todo, no solamente los despidos colectivos, sino el resto de medidas de flexibilidad interna. Es una excepción, interés legítimo de los representantes de los trabajadores para poder tener acceso a libros, para tener acceso a incluso la correspondencia que pudiera tener la empresa. Ahora, ¿eso es la casa de todo camerroque? ¿Vale todo? No. El apartado tercero dice que solo en aquellos aspectos o en aquellas cuestiones que efectivamente se revelen indiciariamente al menos como relevantes desde el punto de vista de que sean operaciones pues no contrastadas, no razonables, no adecuadamente contabilizadas. Claro, eso significa que no podemos pedir documentación complementaria, significa que no podemos pedir el famoso cuaderno de transparencias a pelo. Tenemos que hacerlo para operaciones concretas. Y os recuerdo, eso hay que hacerlo en el periodo de consultas. Y por tanto, si no hemos tenido el seguimiento previo que os llevo encareciendo mucho tiempo, pues va a ser difícil en muchas ocasiones que en el periodo de consulta podamos focalizar donde hay que hacerlo. Y por tanto, cuando se pida documentaciones complementarias a efectos de acreditar que no se está realizando las transferencias en términos de mercado, hay que ser capaces de identificar cuáles son esas operaciones o cuáles se presume que son esas operaciones. Frente a esa identificación y al intento de acreditar en el periodo de consultas que es necesario y que es pertinente para que éste alcance sus fines, el empresario tendrá que responder. Y si la respuesta es negativa, eso se lleva al tribunal y el tribunal valorará si el documento era pertinente o no, con todo lo que comporta. Bueno, ya sabéis que el tema del cuaderno de transparencias es un documento contable obligatorio desde el punto de vista fiscal. Y por lo tanto, las empresas tienen que tener los criterios de operaciones de transparencia, de operaciones vinculadas, perfectamente a disposición de los inspectores de Hacienda. Por tanto, si ese documento obra en poder de la empresa, se puede acceder a ese documento siempre que se cubran los requisitos que os acabo de comentar. Por tanto, carga de la prueba de la pertinencia, nos toca a nosotros, identificación precisa de qué es lo que queremos probar con ese documento y, naturalmente, si el empresario no lo admite, pues se puede llevar al tribunal y el tribunal lo considerará con todo lo que ello comporta. Es muy importante que tengamos en cuenta que en estos supuestos, cuando está en juego, cuando está en discusión, el que la empresa esté haciendo operaciones vinculadas en términos de mercado, la carga de la prueba le corresponde a la empresa. Y esto parece que es obvio, no porque los representantes de los trabajadores afirmen que no se hace en términos de mercado, les corresponde la carga de la prueba, porque aquí entraría en juego el 217.6, es decir, la parte que tiene más facilidad probatoria. Pero todo eso hay que haberlo reclamado en periodo de consultas y reclamado de manera adecuada en la demanda, relacionándolo con hechos concretos que se pretenden acreditar sobre ese cuaderno que, como comprenderéis, es un documento estratégico de la empresa y que, además del derecho de la empresa que haya sigilo profesional, pues evidentemente hay que jugar con él con responsabilidad. En cuanto al resto de reglas complementarias, ya hemos visto que carga de la prueba en cuanto a documentación no legal o no reglamentaria nos corresponderá a nosotros. Hemos tenido que alegarlo necesariamente en el periodo de consultas y creo que el ejemplo paradigmático es el que os comentaba anteriormente, desde deterioro relacionado con el Fondo de Comercio, cuando se ha producido un descenso vertiginoso de un año para otro. Bueno, pues ese foco
ningún tribunal razonable debería desecharlo. Por tanto, tendría que razonarse por qué ha pasado, que yo no descarto que hubiera razones que justificaran ese tipo de medida, pero tienen que plasmarse, tienen que identificarse en memoria, en informe de gestión, y el auditor tiene que convalidarla, no bastando criterios puramente genéricos o estereotipados, porque evidentemente eso no permiten el que el periodo de consultas alcance sus fines. Y el último tema en relación con la cuestión económica es que no se puede pedir documentación a las empresas que no tienen. Es decir, no se les puede pedir que fabriquen documentos específicamente para colocarlos en el periodo de consultas. Por lo tanto, las empresas tienen que aportar la documentación que tengan. En el caso Santa Bárbara, el debate que se planteó es que la representación de los trabajadores quería que se aportaran los datos económicos de centros de trabajo. Recordáis que la situación económica no se pondera del centro, sino que se pondera de la empresa, y la empresa dijo que no los tenía. Se reveló por su propia pericial en el acto del juicio que sí había documentación desglosada centro por centro. Pues, consiguientemente, era obligatoria la aportación de la documentación. Lo que no se le puede decir es, no, usted me tiene que hacer una contabilidad en relación con este tema. Evidentemente, eso si no lo tiene, no sería posible. Finalizo ya, que creo que me he pasado un montón. En cuanto al resto de causas técnicas, organizativas y de producción, el juego ya sabéis que es memoria, con el mismo itinerario que comenté con anterioridad, e informe técnico. El informe técnico puede ser interno y puede ser externo. Hay una corruptela grande en la medida en que estamos viendo en los juicios que la empresa o la persona que ha hecho el informe técnico aparece en el juicio como perito. Y claro, esto hay una causa de recusación frontal, porque tú no te has relacionado con esa empresa como perito, sino como un profesional al que le han ordenado, le han mandatado que haga el informe técnico. Luego el perito debería ser otro. Entonces, la ratificación del documento, que puede convencer al tribunal, esa es otra cuestión, pero lo que es evidente es que no se juegue con prueba pericial, lo que no es prueba pericial, y que en todo caso sería causa de recusación del perito. Y nada más, muchas gracias.